Buenos días, damas, caballeros. I apologize for speaking very, very, very bad Spanish. Me disculpo de que hablo muy mal español. I wouldn't torture you with my Spanish, hence the lovely Foro is translating, so I apologize. I should know Spanish and speak it, but I don't, so Como no quiero apologies. torturarlos, la traductora va a ayudarnos para que no sufran. Anyway, what a joy it is to be back here in Mexico City, the place that I knew as DF, but no longer DF. It has a different name now, but it is one of the most thrilling, vibrant, captivating, seductive and downright wonderful countries on earth and a great, great city. So thank you for having me. Es una alegría enorme estar de vuelta aquí. A lo que antes llamábamos DF, ya me dijeron que ya no puedo decirle DF, tendré que acostumbrarle a decirle Ciudad de México nada más. Este es uno de los lugares más emocionantes, vibrantes, cautivadores, seductores y maravillosos de la tierra. Y en verdad no nada más quiero a México, sino que estoy enamorado de él. Seriously, I'm not just enthralled to Mexico, but utterly head over heels smitten, in lust, in love. It started as these affairs often do, with a brief flirtation, a wink and a smile, on a trip, wow, 20 years back, to Playa del Carmen and Tulum. Realmente no lo digo nada más por decirlo, estoy enamoradísimo de México. Y este amorío empezó, como ocurre en muchos de estos grandes amores, con un pequeño coqueteo. Empezó hace 20 años en Playa del Carmen y en Tulum. Here I drank micheladas, excuse me, I argued with my girlfriend, and my relationship with my girlfriend lasted rather shorter than my love affair with Mexico. I ate endless cochinita pibil and tasted a proper taco for the first time. And it was that first taste of real maize. Not the cheap Tex-Mex rubbish that we get in London, but true tacos, the greatest street food of them all. I like this place, I thought, a lot. En ese viaje conocí las micheladas, me peleé mucho con mi novia y realmente mi relación con México ha durado mucho más que con aquella novia. Comí incontables taquitos de cochinita pibil y probé mi primer taco real. El sabor del maíz por primera vez en mi boca y no esa porquería que el Tex-Mex. Ahí fue donde pues conocí realmente lo que son los tacos y el gran sabor y el olor de la comida mexicana. Y les digo que estoy enamorado del país, de la comida, de todo. But that holiday romance soon turned into something rather more serious. I came back again and again and again, and this brief affair turned into a full-blown relationship. In search of tequila, in and around Guadalajara, and of course I learned rather too much about this Holy Spirit. Holidays among the vast waves and the achingly beautiful wilds of the Pacific coast. The eternally sexy Acapulco with fish tacos and breakfast birria, and the company of many of the wonderful people who are here today at this wonderful Gastronomía. Entonces este romance que empezó en unas vacaciones se volvió en una relación realmente seria. He vuelto a México una y otra vez, porque no puedo alejarme de estar buscando tequila en Guadalajara. Vaya que he aprendido bastante de ese, le dice el Espíritu Santo, porque en inglés espíritu quiere decir también esos licores, ¿no? Esas maravillosas vacaciones que he pasado en las olas, en la costa del Pacífico maravillosa, el sexy Acapulco, en donde se comen tacos de pescado y se toma de desayuno birria. Y bueno, he disfrutado de la compañía de muchas personas maravillosas, de las cuales me cuento la fortuna de ser amigo y que están aquí presentes en Gastronomía. And Mexico City, of course, where we are today, where the ancient meets the thrustingly modern, where past, present and future meld together into one of the most thrilling metropolises on earth. That, the tacos al pastor, the bullfights and the lucha libre, and the sheer visceral joy of being here in Mexico City. Eso es lo que puedo decir yo del entonces de ahora Ciudad de México, en donde lo ancestral se reúne con lo moderno, en donde el pasado y el presente se fusionan en una de las metrópolis más emocionantes de la tierra. Aquí en este lugar donde los tacos al pastor y las corridas de toro, la lucha libre y simplemente esa alegría del vivir se ven en todas partes de su ciudad.
And the moment I step off that aeroplane from the grey, misty, damp London morning and London winter and into the crisp, massa-scented air, my heart beats faster, my pupils dilate, and I feel somehow that I'm back home. Now, I'm not sure how this could happen to a posh English boy who grew up on a diet of roast chicken, shepherd's pie, and treacle pudding. A truly English diet, but a good one. Y desde el momento en que me bajo del avión, allá dejando atrás ese Londres frío y nebuloso, y llego a la Ciudad de México, mi corazón empieza a latir más fuerte, mis pupilas se dilatan y siento de alguna manera que estoy de vuelta en casa. Ahora, no sé cómo esto pudiera pasarle a un joven inglés como yo que creció con una muy prudente dieta de pollo asado, de cordero y de pudín de melaza. Una dieta sensible, pero un poco insípida. Not dull and lumpen, rather simple, with the emphasis, like all British food, on the best ingredients cooked without fuss. That's why proper British food doesn't really travel. It's all about those brilliant ingredients. Growing up, I ate well. I ate very well. My mother was a good cook, my father a keen gardener, he was a good shot, and he was a fisherman. We ate simple, seasonal food. Poached wild salmon, baked trout, grilled Dover sole, rare roast beef and golden crisp roast potatoes, asparagus from the garden in late spring, broad beans and peas in early summer, grouse, partridge and pheasant, shot by my father in the autumn months, and stew as the winter came in. Así es como comemos nosotros los ingleses, una dieta simple, y el énfasis que hacemos nosotros es que sean los ingredientes de una muy buena calidad, aunque se preparen sin hacer demasiado alarde. Por eso es que la comida británica no se traduce o viaja tanto en el mundo. Todo se resume en los buenos ingredientes. Yo crecí comiendo bien, eso es lo que hacen los ingleses. Mi mamá era una cocinera decente, mi papá aparte tenía una hortaliza y también le gustaba pescar y hacía un poco de caza. Entonces comíamos la comida de la estación de una forma simple, como salmón o trucha, a veces comíamos también palomas, roast beef, papas que pudieran estar ligeramente asadas, espárragos que cocinábamos recién cortados del jardín. También comíamos mucha perdiz, faisán, que mi papá cazaba en los meses del otoño, y comíamos muchos cocidos cuando llegaba el invierno. But no spice. I didn't really taste a chili, save the odd drop or dribble of Tabasco, until I was at least 12 or 13. But this was proper, straightforward eating, miles removed from the dull stereotype of dreary British food. Sin embargo, no comí nada de especies, nada de chile. No probé el chile sino hasta que tenía 12 o 13 años, porque de casualidad nos llegó una pequeña salsa tabasco y ahí fue donde empecé a conocer esos sabores. Vaya, no es que la comida inglesa tenga nada de menospreciarse, pero es una comida simplemente simple, pero no es la estereotípica sin sabor que pudiera pensar otras personas. Then came boarding school. A brutal breakfast of greasy fried eggs, hard as hockey pucks, that tasted faintly of fish, rotten fish. And bacon with a thick white coating of scum, so salty it made the brain throb. Sausages too, little more than sewage-filled condoms. Lunch was little better. Beef mince, grey and gristle-packed, mixed with great clumps, all stuck together, of cheap spaghetti, or served with overboiled black fleck potatoes. Vegetables cooked for so long they'd lost the will to live, more liquid than solid. Sunday roast where you couldn't taste the difference between beef, lamb and pork. Truly repellent food, and the sort that gave Britain such a bad reputation. No love or care or pride, just slop, fodder and filthy fuel. So a healthy appetite turned into an all-encompassing greed. Y después me tocó ir a vivir a un internado, y ahí sí que pasé dificultad con el asunto de los alimentos, empezando con esos desayunos de huevos todos llenos de grasa, y que tenían un pequeño sabor a pescado al final. Esos tocinos que tenían una gran capa como de una cosa muy salada y que hacía que el cerebro me estuviera pulsando. También las salsichas, que las puedo definir como unos condones rellenos de cosas sacadas del caño.
Ya a la hora de la comida un poquito mejor porque nos daban carne picada o a veces un poquito de espagueti, del barato, pero espagueti que normalmente lo servían cocido de más, con algunas papas negras, o los vegetales que los habían dejado al fuego tanto tiempo que habían perdido todo el deseo de vivir. Nos servían una cosa más líquida que sólida. Y bueno, la comida que nos hacían el fin de semana no podía diferenciarse de si era plástico, si realmente era algún tipo de cordero o res. Así es, por eso es que la comida británica tiene tan mala reputación, porque no hay mucho amor, ni cariño, ni cuidado, simplemente se le considera como un combustible para la vida y nada más. Por eso es que yo tengo tanta avidez de lo que sabe bien y lo que busco yo con gran ambición. And no spice, not a whisper of chili, a sigh of cumin, a touch of cinnamon, or a cry of achiote. Just barely edible depression. Things got better as I got older, but this food scarred me for life. So back to Mexico, and my first time, and second, and third, and ninth, and 10th. For my very first visit, I knew this was one love affair that would run until my dying day. Y en esta comida inglesa, nada de especies, ni un poquito de chile, ni comino, ni un poquito de canela, y ese achiote no existe. Apenas es una depresión ligeramente comestible. Las cosas empezaron a mejorar cuando crecí, pero esas heridas de la infancia me quedaron de por vida. Por eso es que cada que yo vengo a México, la primera, la segunda, la tercera, la novena, la décima, siempre son motivos de gran alegría. Por eso es que yo sé que este amorío que tengo por México va a durarme de por vida. And so it seems fitting in this wonderful conference devoted to spice, to talk of a country so delectably spiced in every way. Mexico and spice. Not just the food, but the passion and the creativity, the warmth and the love for life. Y por eso, hablando de las especies, me parece que es muy importante enmarcar esta conferencia y el amor que tengo a su país por ese gusto por lo que es agradable para el paladar. México y las especies. No nada más se trata de la comida, sino de la pasión y de la creatividad y de esa calidez del mexicano y su amor por la vida. Of course, I could bang on about the chili, the world's greatest fruit, the superstar of spice, because it was here in Mexico, or to be more general, or to be more specific, even Mesoamerica, which ranged from Central Mexico down to Central America. But they were born here, this glorious pungent pod, and it was in the Tehucan, I'm probably pronouncing it wrong, valley, around about 5000 BC, that these perennial hardy shrubs were first domesticated. When the conquistadors arrived back in the 15th century, chilies were already a central part of Aztec and Mayan tradition, not only adding their essential vigour to food, but used as a medicine, a fumigator of houses, even a form of weapon. Indeed, the word chili even comes from an Aztec language. Pero que si tenemos que hablar del chile, vaya que este es el mejor lugar para presumirlo, la fruta más importante del mundo, la superestrella de las especies. Porque fue aquí en México, o para ser más específico en Mesoamérica, digamos de la parte central de México hasta América Central, que se empezó a producir y que se ha tenido esa tradición de comer chile, de esta vaina picante gloriosa. Y fue en el Valle de Tehuacán, alrededor del 5000 a.C., que estos pequeños arbustos por primera vez fueron domesticados por el hombre. Ya cuando llegaron los conquistadores en el siglo XV, el chile ya era parte de la tradición azteca y maya, no nada más para darle más vigor a sus alimentos, sino que también el chile se utiliza y se utilizaba como una medicina para fumigar, hasta como un tipo de arma contra los enemigos. En realidad la palabra chile hasta viene del idioma de los aztecas. Now you know all this, of course. Just as you know it was the Portuguese rather than Columbus and the Spanish who spread the chili across the globe. Sure, Columbus might have found the fruit in the Caribbean islands, but he was after black pepper, known as black gold, so valuable it was used as a commodity in the Middle Ages to pay rents and salaries. Grown on India's Malabar coast, black pepper came into Europe via the Levant and the merchants of Venice, as did many other valuable spices, such as cloves, mace and nutmeg from Indonesia's Molucca Islands. Our love for spice has been integral to civilization. It has built vast fortunes and great empires, thrilled and killed in equal measure. Spices don't just offer exotic flavour, but were vital ingredients of health, religion, magic and ritual.
The colonial powers fought, enslaved and destroyed to control their supply. Pero desde luego ustedes ya saben todo esto, así como también sabrán que fueron los portugueses y no Cristóbal Colón o los españoles los que se encargaron de hacer que el chile fuera conocido en todo el mundo. Colón sí encontró el chile, esta fruta, en las islas del Caribe, pero en ese momento no le prestó atención porque a él lo que le importaba era la pimienta, que en ese entonces se conocía como el oro negro. Era en ese momento una moneda de intercambio muy valiosa que utilizaban para pagar la renta y los salarios de todos los hombres que trabajaban con ellos. La pimienta, originalmente conocida por el mundo por la que se crecía en la costa de Malabar, en India, así es como llegó a Europa a través del levante mediterráneo. Y al igual que otras especias muy valiosas, como por ejemplo el clavo o la nuez moscada de las islas de Indonesia, el amor por las especias se volvió una parte integral de la civilización. Gracias a las especies que se construyeron grandes fortunas e imperios, que tanto ocasionaron gran placer como gran muerte en igual medida. Las especias no nada más nos ofrecen ese sabor exótico, sino que también son un ingrediente vital para la salud, para la religión, para la magia y para el ritual. Los poderes de la colonia pelearon, esclavizaron y destruyeron para controlar su suministro. When the Ottoman Empire shut the spice route from the east in the 1400s, the European empires needed another way to get them in. A new path was required. And so the Great Columbian Exchange was set in motion, the most important influx and swap of ingredients in history. Europe received maize, potatoes, tomatoes, beans, chocolate, squash and the rest. And the New World, pig, cows and chickens, plus measles, bubonic plague, smallpox, yellow fever and syphilis that killed in their hundreds of thousands, as ever, was hardly the fairest of deals. Cuando el Imperio Otomano cerró la ruta de las especies del Oriente en el año 1400, los imperios europeos necesitaron otra manera de conseguirlas, y así fue como se generaron nuevas rutas, y así fue como comenzó también el intercambio de Colón, que tiene un influjo muy importante en este intercambio de ingredientes en la historia. Europa recibía maíz, papas, tomates, frijoles, café, chocolate, calabaza y otros similares, mientras que el Nuevo Mundo recibía cerdos, vacas, pollos y viruela, varicela, la peste bubónica, la fiebre amarilla y la sífilis, que mató a 100.000 habitantes. Realmente no fue un comercio que digamos muy justo. But again, you know all this. So while Columbus may have been the first to discover Chile in the New World, the Portuguese was responsible for its spread into their colony of Goa, from where it blossomed across India like wildfire. And this specimen was specifically a Mexican-derived pepper, capsicum annum, rather than the more broadly South American pepper that Columbus called pimiento, the capsicum chinense. As the Portuguese Empire grew, though, through Brazil and Africa, East Asia and Middle East, so the wonderful chili spread with it. And once tasted, there was no going back. Pero desde luego ustedes ya saben esto. Mientras que Cristóbal Colón pudo haber sido el primero que descubrió Chile en el Viejo Mundo, fueron los portugueses los responsables de hacerlo conocido por todas partes, a través de su colonia en Goa, en donde se dio fácilmente su crecimiento, y de ahí la India, y se fue esparciendo por todo el mundo. Este espécimen que empezaron ellos a traficar era originario de México, el Capsicum annum var annum, y desde entonces también se llevó a otras partes del mundo, incluyendo Sudamérica, y lo que Colón en ese momento llamaba el pimiento o el capsum chino. Y conforme el imperio portugués fue creciendo a través de Brasil y África, Asia Oriental y el Medio Oriente, también esta especie maravillosa de Chile se fue esparciendo, porque una vez que la pruebas no puedes olvidarla. As for their spread into what became the United States, scholars argue endlessly, they always do. Did birds bring them up? Or did they gain popularity during the slave trade? Introduced to West African cuisine via those Portuguese colonies and trade routes, they quickly became an essential part of the African diet. So slave traders were said to carry large quantities on transatlantic voyages and grow them on the southern plantations. But as Mark Miller, a man whose authority is immense and a friend of lots of people here, has pointed out, Native Americans were already using chilies
where they grew wild in Texas and the Southwest. Mientras, cómo se fue dando su adopción en los Estados Unidos, los académicos se pelean mucho, hay una controversia en el origen, bueno, esta gente siempre se pelea. ¿Será que las semillas las trajeron las aves? ¿O será que fueron ganando popularidad a través del comercio de los esclavos? La verdad es que también esta variedad llegó a África Occidental, a la cocina de allá a través de las colonias portuguesas y a través de las rutas comerciales se fue esparciendo. Rápidamente se volvió una parte esencial de la dieta africana. Así que cuando la gente vendía esclavos, también traían grandes cantidades de estas especies que crecían en sus propias plantaciones. Pero como dice Mark Miller, quien tiene una autoridad inmensa y me parece que es muy popular también por acá, amigo de ustedes, en los nativoamericanos, los pueblos originarios, ya utilizaban diferentes variedades de chiles que crecían de maneras silvestres en Texas y en la parte suroccidental de los Estados Unidos. Anyway, Mexico is the birthplace of the chili, the fruit that conquered the world, which is fitting as there is no food culture on earth who use this ingredient with such variety, creativity and delight. Sure, the Thais know their stuff, the Indians, Indonesians, all over Southeast Asia and parts of China too, but here in Mexico, the chili is all-powerful, ubiquitous, used in everything from salsas to chili regadas and moles. I wander around the markets in lust, gazing at chilies fresh and dry, the sauces. Mexican food without chili is like day without night. If maize is its heart, then chilies are its soul. Pero de cualquier manera sabemos que México es la cuna del chile y que esta fruta ha conquistado el corazón de todo el mundo, lo que me parece muy adecuado si te pones a pensar que la cultura de México lo utiliza, este ingrediente, con tanta variedad, creatividad y deleite que no había de otra manera. Sí, claro, los tailandeses también saben hacer lo suyo, en India, en Indonesia, en algunas partes de China pueden hacer cosas interesantes, pero aquí el chile es tan poderoso, tan omnipresente y está presente en todas las salsas, chiles en nogadas, moles. Yo, por ejemplo, me encanta ir a los mercados y simplemente admirar con la boca abierta las grandes cantidades de chiles que hay secos y frescos. La comida mexicana sin el chile sería como el día sin la noche. Y si el maíz es el corazón de la comida mexicana, el chile es su alma. And here, you understand that chilies are not all about heat. Sure, there's a freshly fruity, powerful habanero, the deep, dried, slender blast of the arbol, punchy serrano, the verdant sharpness of the jalapeno. But there's also the smoky depth of the chipotle, the rich allure of the pasilla, the mild, tangy ancho, nutty cascabel or mild, rich poblano. What depth, what variety, what joy. Y aquí es que los mexicanos entienden muy bien que los chiles no nada más se tratan de que pique, de que haya calor. Sí, claro, existe la parte del chile habanero, que es un poquito más como una fruta, dice, jugosa, o pudiera ser el chile de árbol que te pega de un solo puñetazo, pudiera ser el serrano agudo, o ese sabor penetrante del jalapeño, o pudiera ser esa profundidad ahumada del chipotle, o el jalapeño seco, o ese atractivo inherente que tiene el chile pasilla, o chile ancho, o el cascabel, o el poblano. Aquí hay una profundidad, una variedad y un enorme gozo gracias a esa enorme variedad. The heat itself comes from capsaicin, which is an odorless, flavorless, irritant alkaloid that is its strongest in the placental tissue, the white part inside the chili. And the chili is always hotter at the shoulder than it is at the end. So as a general rule of thumb, the smaller the more powerful, with some exceptions. So when people tend to remove the seeds to reduce heat, it's not entirely true. Yes, the seeds are nearer the top and the placenta will have more heat than those lower down. But if you want less fire, eat only the pointy end. Simply ditching the seeds is not usually enough. La parte picante del chile proviene de una sustancia que se llama capsaicina, que es un alcaloide irritante sin sabor y sin olor, que se encuentra más concentrado en el tejido placentario del chile, que es la parte blanca, adentro. Y el chile siempre es más picante en los hombros que en la parte, en la punta, digamos. Así que como regla general, entre más pequeño es el chile, más poderoso, con algunas excepciones.
Hay gente que te dirá que si tú le quitas las semillas, le quitas lo picante. La verdad es que no es del todo cierto. Sí es verdad que cerca de las semillas está la mayor cantidad de esta sustancia, pero no lo es todo. Si quieres realmente sentir ese picor, o quieres sentir menos lo picante, mejor come la puntita, literalmente, para que te pique menos. Porque quitarle las semillas no funciona del todo. And to calm the heat, keep away from water, which you obviously know, that just spreads the pain around the mouth further still. You want thick dairy, yogurt or milk to quell that fire, or starchy ballast, bananas or rice. Ah, y si estás ya enchilado, nada de tomar agua, obviamente, porque entonces el agua va a hacer que el dolor se te esparza por toda la boca y la garganta. Más bien, cuando uno está enchilado, tiene que buscar lo lácteo, el yogur, la leche, para que apague esos fuegos, o algún tipo de almidón, como bananas o arroz. In its purest form, the alkaloid is powerful enough to blister the skin. The actual heat is measured on the Scoville scale, a system where the ratings are based on the number of times the chili extract can be diluted with sugar water before the heat can no longer be detected. A bell pepper comes in at 0, a jalapeno up to about 10,000, and a habanero up to 500,000. But I've seen hot sauces that register in at a bow-trembling 15 million, about 3 times the power of pure pepper spray. As you imagine, these violent beauties are not for eating, because they cause serious internal damage, and are snapped up by sort of hot sauce collectors. I once went to a hot sauce show in Mexico called the Fiery Food Show, and it's a place where the truly obsessed and truly stupid could browse all sorts of ridiculous, hot sauces. And being rather idiotic and having had a few beers, I thought, all right, I'll take it on. So this one at 50 million Scoville units came along, and I put enough to cover the end of a pin. I put it on my tongue, and trust me, I've never felt pain like it. I thought I was going to die. I fell to the ground gasping, I couldn't breathe. It hurt even to think. I mean, obviously I was an idiot for eating this, but really at their most powerful, they can be very, very dangerous indeed. Bueno, vamos a hablar del poder de cada chile o qué tanto puede picar. En su forma más pura, el alcaloide es tan poderoso que puede hacer que salgan llagas en la piel. Y esta cantidad de calor se puede medir en la escala de Scoville, que es un sistema que se utiliza para calificar qué tanto pica un chile de acuerdo con los extractos en cuanto a su división en el agua. Y ya cuando desaparece lo picante quiere decir que ya se acabó, así es como miren en la escala. Un morrón, por ejemplo, tiene una calificación de 0, un jalapeño tiene de 100.000 y un habanero de 500.000. Pero yo he visto algunas salsas picantes que pueden registrar hasta 15 millones, es decir, 3 veces más el poder del spray pepper que se utiliza para autodefensa. Gas pimienta, gracias. Entonces, como podrán imaginarse, estas bellezas violentas no se deberían comer, porque generan un serio daño interno. Sin embargo, hay gente que le gusta hacer eso. Una vez yo asistí a un show de salsas picantes en Nuevo México que se llamaba Fire Foods. Ese es un lugar en donde los verdaderos obsesionados e idiotas buscan todo tipo de salsas ridículas. Después de haberme tomado yo unas cuantas cervecitas, incluso porque estábamos ya, ¿qué tanto? Es tantito. Tomé una pequeña muestra de una de esas salsas del tamaño de la cabeza de un alfiler. Y créanme que nunca en mi vida he sentido tanto dolor. Pensé que me iba a morir. Acabé en el piso gritando, haciendo un espectáculo. Sí. Realmente nada más de pensarlo me vuelve a doler. Realmente fue un acto de lo más lamentable. But what happens is this: when the capsaicin comes crashing into contact with the pain receptors in your mouth and nose, the body fights back, sending in the pain-killing special forces, endorphins. Your blood vessels dilate, the heart beats more quickly, and you start to pour with sweat while these endorphins battle the pain, soothing it, and creating that rather addictive giddiness, the heightened senses, the euphoria. It's the aftermath, the returning back to normality, which is my favourite part. Like the end of a vicious 10-mile run. Once bitten, forever smitten. Lo que ocurre a nivel del cuerpo es que la capsaicina, cuando entra en contacto con los receptores del dolor del cuerpo, en la boca, en la nariz, hace que el cuerpo se defienda. Y entonces el sistema nervioso manda endorfinas, que es la manera en la que se contrarresta.
Cuando toda esta guerra se está dando adentro, los vasos sanguíneos se dilatan, el corazón late, un sentido de euforia. Es el regreso a la normalidad lo que nos gusta, y por eso es que una vez que lo has probado, pues te vuelves un adicto de ello. But as I said, enough history. Today I stand a dwarf among giants. But not all share our love for Mexico, especially those who have never visited, whose views are poisoned by the one-sided view of the world's media, plus that man, that thing, that Trump, who is about to be president. If I were you, I'd build a wall to keep him out. How dare you? You're a pennant man. Pero suficiente hablar de historia, porque finalmente aquí yo soy el que está parado en hombros de gigantes. Lamentablemente no todo el mundo comparte mi amor por México, especialmente aquellos que nunca han visitado este maravilloso país y cuyas visiones están envenenadas por la manera en que le está representando los medios. Y además está esa cosa, ese tal Trump que está a punto de ser presidente. Si no fueran ustedes, yo le haría el muro a él para que no haya Horrible man. Anyway. Mexico, though, suffers from an unfairly brutal international reputation. Narco war, danger, corruption, torture, death. When I tell people I'm coming to Mexico, some ask me, am I mad? Are there not bullets ricocheting down every street, bodies hanging from every bridge? Do I not fear for my life? Surely Mogadishu would be safer, or Homs or Fallujah. No, I scream until I'm blue in the face. No, this place is heaven. Problems sure, but for the visitor, pure bliss. Forget what you've heard, get off your ass and get here. Entonces México sufre de una mala fama internacional no merecida por la guerra de los narcos, los peligros, la corrupción, la tortura, la muerte. Yo cuando le cuento a la gente que voy a venir a este país, me dicen que si estoy loco, que si no voy a salir del hotel y me van a caer alas por todos lados cuando salga a la calle, o que si cuando salga a dar la vuelta voy a encontrar cuerpos colgados de las aceras o de los árboles, si no temo por mi vida. Y me dicen, ¿por qué no mejor vas a Afganistán, a Mogadishu, Homs, a Fallujah? Y yo les grito que no hasta que me pongo azul en la cara. Este lugar es el cielo. Que tiene sus problemas, pues ningún lugar es perfecto, pero para el visitante venir a México es el cielo. Así que olvídense todo lo que hayan escuchado, hagan sus maletas y vengan a México que ya. Now, this may be the wrong place to discuss all this, talk about spice, I hear you say. Leave the politics to the experts, but this is the point. Good food brings people together. And here, at this wonderful conference, among the true heroes of regional Mexican food, the farmers and the producers, the chefs, writers, experts and aficionados, where the best of Mexico is gathered in one place, there is not only great food, but huge hope. The kernel of maize, the start of something important. Through food we are united, drawn together by our love of eating, of talking about ingredients and techniques. Food is a universal language that transcends the everyday. Y me disculpo por venir a hablarle a los expertos de Chile, pero la verdad es que vamos a dejar la política a los políticos, a los expertos. El punto de estar aquí es celebrar a la alimentación, a la gastronomía, lo que nos une como seres humanos. Aquí en este feria, Foro Mundial de la Gastronomía, estamos entre los verdaderos héroes de la comida mexicana regional. Los ganaderos, los productores, los chefs, los escritores, los expertos. Lo mejor de la gastronomía mexicana está toda concentrada hoy en un solo lugar. Y eso nos da mucha esperanza a todos. Pensando en el maíz, que fue el inicio de algo sumamente importante. A través de la gastronomía, a través de la alimentación, todos estamos unidos y estamos también vinculados por nuestro amor a la buena comida, al hablar de los ingredientes, nuestra fascinación por las técnicas. La comida es un lenguaje universal que nos trasciende a todos los días. And here we all gather together to celebrate the stunning diversity of your national cuisine. Food is a great secular religion, and you, the priests, nuns, bishops, even pontiffs. Y hoy estamos aquí todos unidos para celebrar la tremenda diversidad de la cocina nacional mexicana.
La comida es la religión secular más grande y ustedes los mexicanos son los curas, las monjas, los arzobispos y hasta los pontífices. When we talk about salsa, or tacos, birrias, ceviches, tostadas, moles, and everything else, we have no other care. To break bread together is to share humanity, to revel in our one universal experience. Today we all stand together, regardless of class, money, age or language, united by this great cuisine. Si yo es que estoy hablándoles aquí de salsas, tacos, birrias, ceviches, tostadas, moles y todo lo demás, es por el puro placer de hacerlo. Compartir el pan finalmente es compartir nuestra humanidad, maravillarnos de esta experiencia universal compartida. Por eso es que hoy todos estamos unidos, sin importar clase, dinero, edad, idioma, unidos por la gran cultura de la gastronomía. I find it easier to see the history of a place through its food, the edible footprint of invasion, war and civilization. Food is a prism through which we see history, politics, art, economics, agriculture, culture and life. And although my Spanish is embarrassingly bad, I can still communicate with a smile, a gracias, and a rubbing of my ever-growing belly. The one true international language of delight. Great food, as I say, brings people together. And Mexican food, in all its regional variety, is one of the most thrilling on earth. In London, we're just starting to understand Mexican food, but we don't have enough Mexicans to show us the way we need more. A mí me parece más fácil conocer la historia de un lugar a través de su cultura gastronómica, que es la invasión comestible de las huellas de la guerra, de la civilización, de la transformación. El alimento es el prisma a través del cual nosotros podemos entender mejor de la historia, de la política, de las artes, de la economía, de la agricultura, de la cultura y hasta de la vida misma. Y a pesar de que mi español es bastante malo y me da mucha vergüenza hablar en español, me puedo comunicar perfectamente bien con un gracias y sobarme la panza después de una tremenda comida. El lenguaje realmente universal es el del gozo, del placer. Y la buena comida es lo que más une a los seres humanos. Y la comida mexicana, gracias a su toda variedad y su riqueza, es una de las más bellas de todo el planeta. En Londres apenas estamos empezando a entender esto, pero no tenemos suficientes mexicanos que nos enseñen el camino. Necesitamos más. So please come to us. We need you. Some great friends of mine called the Hart Brothers are London restaurateurs, and one of whom lived here in Mexico City for many years. And of course he missed the food, he missed the tacos al pastor and proper tortillas. So they shipped over a few tons of masa flour and invested in a big industrial tortilla machine and wanted to bring a taste of Mexico City to London. Al Pastor opens next week, hooray! Others too are beginning to appreciate the joys of regional Mexican cookery. And long bloody last. Okay, so London's not Los Angeles or San Diego, but it is a start. The greasy, turgid, cheap, melted cheese joke for the mass market Tex-Mex. With their soggy burritos, insipid chili con carne, which is about as Mexican as I am. The chimichanga, teeth-achingly sweet cocktails and comedy sombreros will never leave us, sadly. But this is no more Mexican than a ham and pineapple deep pan pizza is Italian. At last people are starting to push aside the stereotypes and search for a taste of the real thing. We still have a long way to go. In Mexico, though, you have everything. The history, art, culture, food, people. And your food is just one way, and a hugely important way, to spread the great gospel of Mexico across the globe. Así que, por favor, mexicanos, vengan hacia nosotros. Unos muy buenos amigos míos, los hermanos Hart, ellos tienen restaurantes en Londres, pero vivieron en México muchos años. Extrañaban terriblemente los tacos al pastor y la tortilla bien hecha. Así que compraron una de esas máquinas industriales para hacer tortillas, toneladas de masa de maíz, de harina de maíz, y están a punto de abrir un restaurante de tacos al pastor en Londres la semana que entra. O sea que, bravo. Pronto otros empezarán a apreciar realmente las maravillas de la comida mexicana, y ya era tiempo. Y sí, bueno, Londres no es Los Ángeles o San Diego, pero bueno, esto es un inicio. Por fin nos vamos a quitar de encima esa comida Tex-Mex con sus cosas plasticosas, rancias, de queso asqueroso.
los burritos todos insípidos y aguados, esa cosa que ellos llaman chili, que es como una carne molida con carne, dice que está mexicana como yo. La chimichanga y esos cócteles que te sirven en sombreros con guacamole, lamentablemente eso no se va a ir de la noche a la mañana, pero toda esa comida Tex-Mex, toda esa mala representación de la gastronomía mexicana es tan mexicana como poner un pan con piña y decir que es pizza italiana. Por lo menos ahora tengo la esperanza que la gente va a empezar a quitarse de los estereotipos y buscar el sabor de la verdadera gastronomía de este país. Claro que nos falta mucho camino por recorrer, pero bueno, en México lo tienen todo. Tienen la historia, el arte, la cultura, la gastronomía, la gente, y su gastronomía es una muy buena manera, si no es que de las más importantes, en las que ustedes pueden empezar a dispersar la Biblia de México a todo lo ancho y largo del planeta. It's a true honour to be here. Only a couple of years back, my mother visited on an official tour with my stepfather. What a country, she said, and culture, and we were made to feel so welcome. She can't wait to come back. She'd last been here in 1974 with my father playing polo in Acapulco, a long time ago. Lots may have changed since then, but the song remains the same. The pure, unfiltered joy of Mexico. I'm still in love and I always will be. A mere tourist perhaps, but my passion for Mexico in every form will forever endure. The culture of food here is as strong as galvanized steel. Sing it out to the world, destroy the hateful stereotypes, and fight the dishonest view that some of the media present of Mexico. Through food, we can come together. Entonces reitero que es un verdadero honor estar aquí. Hace algunos años acompañé a mi madre a una visita oficial que vino con mi padrastro. Y la verdad es que los dos dicen que es un país increíble, el alimento, aquí la cultura, y que los hacen sentir siempre que vienen muy bienvenidos. Tanto le gusta México que dice que quiere volver. Antes de esto, la última vez que ella visitó México fue en 1974 con mi padre, cuando vinieron a un torneo de Foro en Acapulco. Vaya que ha pasado el tiempo y muchas cosas han cambiado desde entonces. Sin embargo, hay muchas otras cosas que permanecen iguales. Esa alegría pura y sin filtros del mexicano. Yo sigo enamorado y siempre lo estaré. Como un simple turista tal vez, pero mi pasión por México en todas sus expresiones sé que durará para siempre. La cultura gastronómica aquí es tan fuerte como el acero galvanizado. Entonces los invito a que ustedes le canten al mundo la verdadera naturaleza de lo que son, que destruyan los estereotipos del lenguaje del odio y que peleen contra esa visión deshonesta que algunos medios están presentando de México. A través de la gastronomía, todos nos unimos. Sure, there are problems, big problems. You hardly need a tourist me to tell you that. But anyone who loves this country can see beyond that, to the pure, generous, hospitable and passionate beating heart of this land. You really have it all, and just like Chile's, once bitten, forever smitten. Y desde luego que en México tendrán problemas grandes, no necesitan que un turista venga a decírselos. Pero como alguien que ama profundamente este país, les puedo decir que cualquiera que lo ama tanto como yo podrá ver más allá de eso, podrá ver el corazón de esta tierra pura, generosa, hospitalaria y apasionada. Ustedes realmente lo tienen todo y como les había dicho con la historia de Chile, con una mordida te quedas enamorado por siempre, una visita a México te va a hacer siempre querer volver. En México lindo, this is where I start Spanish, I apologize. México lindo, nos hemos reunido para celebrar las maravillas de esta tierra. Una de las más amadas es la cocina mexicana, una tierra sin igual que genera magníficos productos y combinados con el saber hacer y el amor de su gente. Dan al mundo increíbles platos. No soy más que un humilde turista, rendido completamente a uno de los más hermosos, emocionantes, fascinantes e inspiradores países de la tierra. Gracias, Gloria y Margarita.
Gracias, Flora. Viva México y gracias de todo corazón. ¿Verdad que tenemos razón en nombrarlo embajador de la cocina mexicana, pero para todo el mundo? Sí, otro aplauso, por favor. Embajador vitalicio y plenipotenciario de la cocina mexicana en el mundo. Queremos que te quedes con nosotros todo el tiempo que puedas, porque es nuestro mejor vocero y en este momento México te necesita. Gracias.